Hola, continuamos con los videos de soluciones. En este caso vamos a trabajar con la concentración normal, que también es una unidad de concentración química. Y para ello vamos a utilizar una consigna que plantea lo siguiente. Calcular la concentración normal de las siguientes soluciones. Solución 1, solución de hidróxido de sodio que contiene 30 gramos de soluto en 1500 mililitros de solución. Y solución 2, una solución de ácido sulfúrico que contiene 73,5 gramos de soluto en 1500 mililitros de solución. Vamos a comenzar con la solución 1. Entonces tenemos un volumen total de solución de 1500 mililitros. Y en ese volumen están disueltos 30 gramos de soluto, que en este caso es el hidróxido de sodio. Ya conocemos nuestra solución, ahora tendremos que ver qué es lo que tenemos que calcular. Para eso es necesario conocer la definición de normalidad, saber qué es la normalidad. En este caso el símbolo que vamos a utilizar para normalidad es la N mayúscula. Bien, entonces la normalidad es una unidad de concentración que expresa la cantidad de equivalentes en gramos de soluto que hay en 1 litro de solución. ¿Sí? Es bastante parecido a molaridad, pero en este caso vamos a tener equivalentes en gramos de soluto también en 1 litro de solución. Los equivalentes en gramos son una unidad química que se utiliza para medir cantidades de reactivos. En este caso no voy a profundizar en los conceptos más teóricos. ¿Sí? Si quieren profundizar un poco más, pueden ir al video de teoría de la cátedra, o pueden ir a la presentación o la bibliografía recomendada por la cátedra. En este video vamos a centrarnos más que nada en el cálculo de los equivalentes, pero no tanto en su definición en sí. ¿Sí? Bien, entonces necesitamos que el soluto esté en equivalentes y de vuelta la solución en litros, ¿sí? Pero antes de pasar a los cálculos vamos a introducir un concepto. Este concepto es el de peso equivalente. ¿Sí? El peso equivalente básicamente indica lo que pesa un equivalente de una sustancia. ¿Sí? Podríamos decir que es análogo a lo que sería la masa molar en molaridad, ¿sí? Pero el cálculo de peso equivalente tiene algunas restricciones en función al tipo de compuesto que tenemos, ¿sí? O sea que si tenemos un ácido, se va a calcular de una forma. Si tenemos una base, se calcula de otra forma. Y si tenemos una sal, se va a calcular de otra manera. Bien. Para un ácido se calcula de la siguiente manera. Se divide la masa molar del ácido por el número de hidrógenos que tiene el ácido. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que tenemos ácido nítrico.
cómo sería su peso equivalente. El peso equivalente sería 63, que es su masa molar, dividido en este caso 1. ¿Por qué? Porque tenemos solamente un hidrógeno. O sea que el peso equivalente sería 63 gramos por equivalente. Si por ejemplo fuese ácido sulfúrico que tiene 2 hidrógenos, dividiríamos la masa molar por 2. O si fuese ácido fosfórico, dividiríamos la masa molar del ácido por 3, ¿sí? Porque tiene 3 hidrógenos. Bueno, para la base tendríamos que dividir la masa molar de la base por el número de oxidrilos que posee ese compuesto. Vamos a ver un ejemplo, que en este caso va a ser el hidróxido de calcio. Su peso equivalente en ese caso sería 74, que es su masa molar, dividido por 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 oxidrilos. Entonces, 74 dividido 2 es 37 gramos por equivalente, ¿sí? Y por último, en el caso de la sal, se divide su masa molar por el número de cargas del anión o catión que la conforman. Bien, vamos a ver un ejemplo, en este caso el sulfato de sodio. Bien, primero que nada deberíamos identificar cuál sería el catión y cuál sería el anión que conforman a esta sal, ¿sí? El sodio sería el catión y el sulfato sería el anión. Entonces tenemos que calcular la cantidad de cargas que hay del catión o del anión, ¿sí? De cualquiera de los dos está bien, solamente tenemos que recordar que la carga del catión va a ser positiva y la del anión va a ser negativa, ¿sí? De todas formas, en el cálculo se toma el valor absoluto, no importa el signo sino el número, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos menos 4, para el anión no vamos a usar menos 4 en los cálculos, sino que vamos a usar directamente 4. Para mí lo más sencillo es calcular la carga del catión, porque en general va a ser un metal, ¿sí? En la mayoría de los casos, y es más sencillo calcular el número de cargas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el sodio, si vamos a la tabla periódica, tiene número de oxidación más 1, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la carga? Multiplicando su número de oxidación por el subíndice, o sea que sería 1 por 2. La carga del catión sería entonces más 2, ¿sí? Pero decíamos que para el cálculo solamente teníamos en cuenta el valor absoluto, o sea, el número. Hacemos ahora el cálculo del peso equivalente. Peso equivalente sería 142, que es lo que pesa un mol, o sea, la masa molar de la sal, y lo dividimos por 2, que es igual a 71 gramos por equivalente. Entonces repasemos, si tenemos una sal, tenemos que conocer la carga del catión o la del anión. Para mí lo más fácil es calcular la carga del catión, porque en general vamos a tener únicamente a un metal. Entonces, ¿cómo hacíamos para calcular la carga? Vamos a la tabla periódica y vemos su número de oxidación. En este caso el sodio tiene solo un número de oxidación, que es más 1. Entonces a ese número de oxidación lo multiplicamos por el subíndice que presenta en la fórmula, ¿sí? Puede ser que no tenga subíndice, entonces ahí se multiplica directamente por 1. Acá sería más 1 por 2 y nos da como resultado 2. De esa forma entonces calculamos la carga del catión.
Para el anión podríamos hacer lo mismo, pero sería un poco más largo porque tendríamos que buscar el número de oxidación del azufre y el del oxígeno, multiplicarlos por los subíndices y sumar todo. El resultado de esa suma nos da la carga del anión. En este caso, si lo hacemos, el resultado que nos va a dar va a ser menos 2, ¿sí? Si quieren, prueben y verifiquen que les dé este resultado, ¿sí? Igual, en ese caso no tomaríamos el signo, simplemente tomaríamos el 2 para los cálculos, ¿sí? O sea que cualquiera de los dos que utilicen va a estar bien, ¿sí? Todo esto que les acabo de explicar lo van a encontrar en el video de teoría de la cátedra, también va a estar en la presentación y también va a estar en la bibliografía recomendada, ¿sí? Esto es simplemente como una introducción, ¿sí? Lo ideal es que, si no les quedó demasiado claro lo que acabo de explicar, recurran a la bibliografía, ¿sí? Y el material de cátedra. Voy a borrar esto y volvemos a la consigna, ¿sí? Bueno, entonces vamos a plantear los cálculos auxiliares. Necesito que el soluto esté en equivalentes por gramos, ¿sí? En este caso la consigna me lo da en gramos únicamente. Y que el volumen esté en litros. Vamos a empezar por la parte más complicada y vamos a calcular el número de equivalentes. Entonces, para poder calcular el número de equivalentes, primero debo conocer el peso equivalente del compuesto. Primero tengo que saber qué tipo de compuesto es, en este caso es una base, ¿sí? Entonces, como es una base, el peso equivalente se va a calcular dividiendo la masa molar del compuesto por el número de oxidrilos, ¿sí? O sea que en este caso sería 40 dividido 1, ¿sí? Porque tenemos solamente un oxidrilo. 40 gramos dividido 1. Y el resultado va a ser 40 gramos por equivalente. O sea que un equivalente pesa 40 gramos. Bien. Ahora que sabemos el peso equivalente, podemos pasar al cálculo del número de equivalentes, ¿sí? Ahora que tenemos el peso equivalente, podemos pasar al cálculo de número de equivalentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Dividimos la masa en gramos del soluto por su peso equivalente. Entonces, en este caso sería 30 gramos, que es la cantidad que hay de soluto, dividido 40 gramos por equivalente. En este caso, entonces gramos se va con gramos y el resultado nos queda en equivalentes. 30 dividido 40 nos da 0,75 equivalentes, ¿sí? Entonces repasemos. Para poder calcular normalidad, primero tengo que pasar los gramos de soluto a equivalentes, ¿sí? O sea que tengo que calcular el número de equivalentes que me representan estos gramos de soluto, ¿sí? Pero para poder calcular el número de equivalentes, primero tengo que saber cuánto pesa un equivalente del compuesto. O sea que tengo que conocer su peso equivalente. ¿Cómo se calculaba? Bueno, tenemos que ver primero qué tipo de compuesto es. En este caso es un hidróxido. Entonces, para los hidróxidos hacíamos la masa molar dividido por el número de oxidrilos. En este caso era 40, que es la masa molar, dividido 1, que es la cantidad de oxidrilos que tiene en su fórmula. Entonces me da que, como resultado, que su peso equivalente, es de 40 gramos por equivalente. O sea, un equivalente pesa 40 gramos. Bueno, para poder calcular entonces el número de equivalentes, lo único que hay que hacer es dividir la masa en gramos, que me da la consigna, por el peso equivalente del compuesto, o sea, lo que pesa un equivalente. En este caso tenía 30 gramos de soluto y el peso equivalente era de 40 gramos por equivalente, ¿sí? Entonces hago 30 dividido 40, gramos se va con gramo y el resultado me queda
en equivalentes. O sea que ahora sé que 30 gramos corresponden a 0,75 equivalentes, ¿sí? Son como 3/4 de equivalente. Ahora que tenemos el número de equivalentes, vamos a pasar el volumen de solución a litros, ¿sí? Vamos a proceder como vimos en el video de molaridad. Entonces el volumen en litros es igual a 1500 mililitros, que es el volumen original, y lo vamos a multiplicar por un factor de conversión, ¿sí? Por una fracción, que en este caso va a ser 1 litro sobre 1000 mililitros, ¿sí? Recuerden que 1 litro equivale a 1000 mililitros, ¿sí? Y de nuevo los mililitros van a estar en el denominador. ¿Por qué? Porque necesitamos cancelar esa unidad, ¿sí? Entonces mililitros se va con mililitros. Y el resultado me va a quedar en litros, que en este caso va a ser 1,5 litros. Ahora que tengo el número de equivalentes y tengo el volumen en litros, puedo pasar a calcular la normalidad. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Normalidad es igual a el número de equivalentes de soluto dividido por el volumen de solución, pero en litros. Entonces, si reemplazamos, sería 0,75 equivalentes Entonces, si reemplazamos, sería 0,75 equivalentes divididos por 1,5 litros, ¿sí? Equivalentes de soluto y litros de solución. Hacemos el cálculo y vemos cuál es el resultado. 0,5 normal, ¿sí? La letra N mayúscula representa la concentración normal, o sea que en esta N mayúscula decimos que hay 0,5 equivalentes en 1 litro de solución, ¿sí? Esto también se puede hacer por regla de 3 simples. Y en ese caso el planteo sería el siguiente. Según nuestros cálculos hay 0,75 equivalentes, ¿sí? Esos 0,75 equivalentes corresponden a los 30 gramos de soluto. Y esos equivalentes del hidróxido están en 1,5 litros de solución, ¿sí? Pero hoy decíamos que la normalidad expresa los equivalentes de soluto que hay en 1 litro de solución, ¿sí? Entonces tengo que ver cuánto habría en 1 litro. Y vemos que en 1 litro de solución hay 0,5 equivalentes de hidróxido. Bien, en este caso, al igual que en molaridad, cuando usamos regla de 3 simples, no necesariamente tenemos que trabajar en litros, ¿sí? Podemos trabajar también en mililitros, ¿sí? Podríamos hacer el planteo de la siguiente manera: 0,75 equivalentes de hidróxido están en 1500 mililitros de solución. En 1000 mililitros, recuerden que 1000 mililitros equivale a 1 litro, ¿sí? Sería igual a también 0,5 equivalentes de hidróxido. Bien, entonces en regla de 3 simples no importa si trabajamos en litro, mililitro, centímetro cúbico, siempre y cuando el volumen final sea equivalente a 1 litro, o sea que podemos trabajar con 1 litro, 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Bien, en cambio, si utilizamos la fórmula que les mostré al principio, es necesario que el volumen esté en litros, ¿sí? En ese caso, sí o sí, tenemos que pasar el volumen de la unidad que tenemos a litros. Una
acá. En ambos casos sería entonces 0,5 normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay 0,5 equivalentes en 1 litro o en 1000 mililitros. Bueno, voy a anotar el resultado. Solución 1. Respuesta sería 0,5 normal. Bien, voy a borrar esto y voy a pasar al cálculo de la segunda solución. Bueno, en la solución 2 tenemos 73,5 gramos de soluto, y en este caso el soluto es ácido sulfúrico. El volumen sigue siendo de 1500 mililitros de solución. De nuevo, tenemos que saber qué representa la normalidad, ¿sí? ¿Cómo se define? Se define como una unidad de concentración que expresa la cantidad de equivalentes en gramos de soluto que hay por cada litro de solución. Entonces necesitamos que el soluto esté en equivalentes y que la solución esté en litros. Por lo tanto, estos 73,5 gramos de soluto debemos pasarlo primero a equivalentes. O sea que tenemos que calcular el número de equivalentes que representan estos 73,5 gramos. Y para poder hacerlo necesitamos conocer el peso equivalente del ácido. Bien, para poder calcular el peso equivalente primero tenemos que identificar el tipo de compuesto que es. En este caso, como acabo de decir, es un ácido, y para los ácidos recuerden que dividíamos la masa molar por el número de hidrógenos. Si reemplazamos sería entonces 98 gramos, es la masa molar, es lo que pesa un mol del ácido. Lo vamos a dividir por 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 hidrógenos. Entonces el peso equivalente sería 49 gramos por equivalente. Ahora que conocemos el peso equivalente, es decir, cuánto pesa un equivalente, pasamos al cálculo del número de equivalentes, ¿sí? Es bastante similar a lo que hacíamos con en molaridad. Recuerden que primero calculábamos la masa molar y después, para saber el número de moles, dividíamos la masa en gramos por la masa molar. Bueno, en este caso primero tenemos que calcular el peso equivalente, que sería, digamos, como análogo a la masa molar, y para saber el número de equivalentes dividimos la masa en gramos de soluto por su peso equivalente. En este caso quedaría como 73,5 gramos divididos por 49 gramos por equivalente. Gramos se va con gramos y el resultado nos queda en equivalentes. Entonces obtenemos 1,5 equivalentes, o sea que 73,5 gramos de el ácido son iguales a un equivalente y medio, ¿sí? O representan a un equivalente y medio. Bien, por último vamos a pasar estos mililitros a litros. De nuevo, volumen en litros va a ser igual a 1500 mililitros por 1 litro sobre 1000 mililitros. ¿Sí? Recuerden, los mililitros van en el denominador para poder cancelarlos. Y como resultado tenemos 1,5 litros. De nuevo vamos a utilizar la fórmula. Entonces, normalidad es igual a número de equivalentes de soluto divididos por el volumen de la solución, pero en litros. Reemplazamos en esa fórmula y nos queda que 1,5 equivalentes de soluto dividido por 1,5 litros de solución es igual a 1 normal, ¿sí? O sea que en esta solución
en 1 litro de solución voy a tener un equivalente de soluto. Bueno, ahora vamos a hacer el planteo de la normalidad, pero con regla de 3 simples. Entonces, sabemos que estos 73,5 gramos de soluto representan 1,5 equivalentes, o sea que tengo 1,5 equivalentes del ácido, o sea del soluto. Y que esa cantidad de equivalentes están en 1500 mililitros, que es lo mismo que decir que están en 1,5 litros. Entonces están en 1,5 litros. ¿Sí? Pero por definición sabemos que la normalidad expresa la cantidad de equivalentes en gramos de soluto que hay en 1 litro de solución. Entonces en 1 litro voy a tener X. Entonces 1 por 1,5 dividido por 1,5 me da como resultado que tengo un equivalente del ácido sulfúrico. Entonces, como este equivalente está en 1 litro, voy a decir que la solución es 1 normal. ¿Sí? Podríamos hacer el mismo cálculo, pero en este caso, en lugar de usar 1,5 litros, usaríamos 1500 mililitros, y acá en lugar de usar 1 litro, usaríamos 1000 mililitros. Y va a dar el mismo resultado. Bueno, entonces tenemos la respuesta de la solución 2. Bien, y en ese caso nos queda que la primera solución era 0,5 normal y la segunda solución era 1 normal, ¿sí? Recuerden que sea 0,5 normal quiere decir que en la solución 1 tengo 0,5 equivalentes del hidróxido por cada litro de solución. Y en la solución 2, que sea 1 normal quiere decir que tengo un equivalente del ácido por cada litro de solución, ¿sí? Bueno, con esto terminamos con el video de normalidad. Espero que hayan comprendido. Recuerden algunos conceptos teóricos que no tocamos o que no profundizamos. Es necesario que los lean, ¿sí? Que los busquen, ya sea en los videos de teoría, en las presentaciones o en la bibliografía recomendada.